Bueno, antes que nada quisiera avisarles que recién cambié las fechas de todas las actividades del campus. Entonces, para que vayan entrando, para que vayan observando qué es lo que tienen que realizar o desarrollar. Eh, y si en alguna de ellas se encuentra algún problema, entonces lo van notificando en las próximas sesiones. Entonces, sí, eso se me había olvidado hacerlo, pero ya lo hice. Ya también están las fechas para los exámenes. El primero está para el 14 de octubre, de ahí para el primer sábado de noviembre, que no me acuerdo ahorita la fecha exacta, y el tercero está para el 3 de diciembre. Y la reposición está para el 7, miércoles 7 creo que es. Esto para que lo tengan presente. No sé si alguien tiene alguna duda o interrogante referente a eso de las fechas en el campus, o todo está claro. Si no, recuerden que con el paso del tiempo ustedes tienen que estar entrando al campus y cualquier aspecto que eh, interpreten que suceda, por favor notificarlo ya sea aquí o por correo para ir buscando solución a estas situaciones. Entonces, miremos esta presentación, la cual nos habla sobre los sistemas que existen en la Tierra. ¿Verdad? Y algo que debemos de saber es que principalmente como seres humanos, nuestra vida se ve afectada por estas tres ciencias que aparecen ahí, ¿verdad? Hidrología, la climatología y la tierra sólida o geo, que se conoce. Pero lo que tenemos que saber es las interacciones que existen entre cada uno de estos elementos. Si observamos, de cada una de estas salen dos líneas y las otras ciencias que están adicionales a estas son dos, o sea que hay un intercambio fluido con cada una de estas ciencias y de uno hacia el otro, no es decir, de que solo va de hidrología a la Tierra o de la Tierra a hidrología, sino que en ambos casos y en todas las relaciones que existen para estas, está esta relación de entrada por salida para cada uno de estos casos. Entonces, si hablamos de hidrología, básicamente son todos los fenómenos asociados del agua o de la hidrósfera, de climatología, todo lo que tenga que ver o en función o en relación a la atmósfera. Y si hablamos de tierra sólida, básicamente todos los fenómenos que ocurren con la Tierra, ya sea la geósfera o litósfera, vamos a ver un poco más una relación sobre estos elementos, y la biosfera, que hablaremos un poco más adelante. Entonces, si ya miramos la interacción de cada uno de estos elementos, sería más o menos en esta imagen como se puede apreciar. Tenemos la hidrósfera, la biosfera, que algo bastante importante de resaltar es que no es como un lugar establecido para este fenómeno o esta ciencia, en realidad, básicamente porque está compuesta por cada uno de los aspectos por mencionar o por verse de las eh, otras ciencias, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? La atmósfera es básicamente lo que tiene que ver con el aire, biosfera algo asociada con el agua, y la litósfera tiene que estar relacionada con la tierra en las partes superficiales que conocemos. Entonces la biosfera está básicamente compuesta por el tipo de vida que se desarrolla en cada uno de estos ubicaciones o ciencias o zonas por desarrollarse y que tienen cierto
desarrollo en común. Entonces, si observamos la hidrósfera, es esa masa dinámica de agua que está en constante movimiento. Y algo que debemos de saber es que del hidrósfera el 97% se refiere básicamente a agua salada y un 3% estamos hablando de agua dulce, ¿verdad? Y del agua salada básicamente el 49% pertenece al Océano Pacífico, un 26% pertenece al Océano Atlántico, un 21% pertenece al Océano Índico y un 4% es lo que conocemos como el Océano Ártico, ¿verdad? Entonces, la participación de cada uno de estos océanos, en su mayoría, es básicamente lo que está como hidrósfera. Si analizamos ese 3%, es básicamente lo que conocemos como agua dulce, y esta parte es bastante relevante para cualquier ser vivo, ya que dependemos en gran manera de esta cantidad, ¿verdad? Entonces sabemos que esto también depende de ¿cómo decirlo?, de sus fuentes y de lo que origina que se cree estas cantidades de agua presentes en cada uno de estos lugares. Entonces, esto también está asociado con el ciclo del agua, o lo que conocemos como los fenómenos que se crean, que ayudan a las formaciones de las condiciones climáticas alrededor de estos puntos. Entonces sabemos que cuando hay sol, esto lo que hace es que ayuda a evaporar el agua que está cercano a estos lugares. Entonces viene y se empiezan a crear las nubes. Llega un punto en el cual la cantidad de nubosidad es bastante elevada y ya no puede tener agua en estos lugares. Entonces esta agua que había sido acumulada de estas formas se empieza a liberar a la tierra a través de lluvia, y esta lluvia básicamente es lo que empieza o ayuda a alimentar todos los demás recursos donde se está creando el agua en cada uno de estos lugares, tanto para el agua subterránea, así también como elementos presentes alrededor o de interés para el agua en cada uno de estos lugares. Si hablamos de la litósfera, es básicamente esa capa, por así decirlo, de tierra que está recién en la parte superficial que conocemos. Y es, por ejemplo, la principal diferencia que existe con lo que conocemos para la geósfera. La geósfera es básicamente todo ese, como decirlo, concepto de tierra que estamos observando en imagen, pero la litósfera es básicamente esa capa de tierra que está en la parte superior, de la cual dependen cada uno de estos elementos. Y la geósfera básicamente va desde el núcleo interno, el núcleo externo, el manto, que es, por así decirlo, la mayor parte de tierra que tiene nuestro planeta, la corteza, y en la parte superior, que es lo que conocemos como la geósfera. Entonces, algo que debemos de saber es que estas dos ciencias se diferencian. Y bueno, básicamente por lo que habíamos expresado anteriormente, que la litósfera es básicamente esa capa superficial que está en cada uno de estos lugares presentes. Y se ubica más o menos de esta forma. Básicamente, si observamos con una parte que conocemos como el manto superior. Y a partir de esta zona es, por ejemplo, donde están las placas tectónicas y donde se van creando estos fenómenos geológicos como terremotos o movimientos de las placas que miraremos un poco más adelante. La atmósfera básicamente es esa capa gaseosa que envuelve
a la Tierra que lo rodea. Gracias a la atmósfera, por ejemplo, es que podemos tener condiciones de clima. Tenemos por ejemplo, el ciclo de hidrógeno que hemos mencionado anteriormente o el ciclo de agua. Y esto básicamente se da por las condiciones que presenta este lugar. Debemos saber de que en un 99% la composición de la atmósfera es básicamente una combinación de nitrógeno y oxígeno. Para ser un poco más exacto, el nitrógeno, si recuerdo muy bien, es como un 78% y el oxígeno es aproximadamente cerca de un 21%, ¿verdad? Y el resto del 1% es básicamente un montón de gases que están presentes. Por ejemplo, parte de esto son los gases de efecto invernadero, que ayudan al calentamiento o que aceleran el calentamiento de la Tierra, ¿verdad? Pero estos elementos son básicamente los que componen la atmósfera. La atmósfera tiene estas capas, por ejemplo, la troposfera, que es básicamente donde nos encontramos, por así decirlo, los humanos. Es donde desarrollamos la vida aproximadamente en este lugar, eh, y donde se desenvuelve cualquier parte de la vida. Si recordamos el punto más alto que tiene una montaña, es por ejemplo el Everest, que pues, es inferior a 9 kilómetros. ¿Verdad? Entonces básicamente en estos lugares se tiene cualquier tipo de forma de vida normal. Arriba de la troposfera está la estratosfera, perdón, y esta se caracteriza principalmente porque en esta está presente la capa de ozono. Y recordemos que la capa de ozono es básicamente, o su tarea principal es detener la radiación ultravioleta. Eh, el Sol, que es la estrella de nuestro sistema solar, como cualquier estrella, emite radiación en diferentes frecuencias. La mayoría de la radiación que emite el Sol es, por ejemplo, eh, tiene bastante, ¿cómo se llama? Eh, Infrarrojo, radiación infrarroja. Y esta radiación infrarroja no es apreciable por nuestros ojos. De ahí, por ejemplo, también están la radiación cercana al rojo o al amarillo o al anaranjado, que es los colores predominantes que tenemos del Sol, ¿verdad? Pero esta radiación ultravioleta es una radiación de alta frecuencia. Y esta, si llegase a nosotros, pues tendríamos bastantes problemas con la piel, ¿verdad? Pero gracias a la existencia de esta capa, entonces es que la radiación de ese tipo que llega es inferior. De ahí tenemos la mesósfera, que básicamente es una zona en la cual las concentraciones o la presencia de otros gases básicamente solo es nitrógeno y oxígeno, pero en menor cantidad. Y en esta parte, por ejemplo, es donde la mayoría de los, ¿cómo decirlo? La mayoría de los meteoritos que están llegando a este lugar se van desintegrando, ¿verdad? Y tiene que la temperatura en estos lugares puede ser inferior a 100 grados. Y ahí tenemos la termósfera. Es una capa que está al exterior de bastante exterior de la Tierra. Y aquí la temperatura suele subir. Y ya la última, que es la exósfera, básicamente donde conocemos que, que se da básicamente la circulación de ciertos eh, satélites que andan en estos lugares que facilitan comunicaciones o que están para el estudio. Si observamos en esta parte, básicamente tenemos una
dibujada básicamente la temperatura, ¿verdad? Si observamos la temperatura o el tipo de línea que está dibujada en color rojo, nos muestra la temperatura en este lugar, ¿verdad? Entonces observamos que en la termósfera, por ejemplo, es donde se tiende a aumentar este valor, y en la exósfera tiene un valor bastante similar, pero ya eh, en la zona del universo que conocemos, la temperatura en estos lugares básicamente es reducida. Pero, por ejemplo, en la estratosfera miramos que este aumento, esto se debe básicamente a, a la capa de ozono de la detención de la radiación ultravioleta en dicho lugar. De ahí tenemos la biosfera, que básicamente es la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida. Como miramos anteriormente, pues esto puede ser tanto en la parte de la geósfera, en la atmósfera o en la parte de los océanos, porque, por ejemplo, sabemos que hay vida en el mar, también sabemos que hay vida en ciertas zonas del aire con ciertas aves que existen. Entonces, básicamente todo esto es la biosfera. Y es básicamente la condición, zonas donde pueden existir seres vivos. Y algo que debemos de saber, por ejemplo, es que el sistema de la Tierra básicamente está unido por un sistema, y el sistema básicamente decimos que es un grupo de cualquier tamaño, en la cuales interactúan diversos miembros de dicha forma, ¿verdad? Entonces el sistema de la Tierra básicamente están interactuando estas especies, las cuales pueden ser determinadas o definidas por cada uno de estos elementos. Y pueden haber dos tipos de sistemas: los sistemas cerrados o sistemas abiertos. Si observamos en esta parte, básicamente la materia, si puede haber un intercambio en estos casos, es abierto, y si la materia está sin intercambio en cada uno de estos lugares, nos referimos a como un sistema cerrado. Entonces, en los sistemas cerrados, por ejemplo, si deseamos enfriar algún elemento de estos casos, esto se puede hacer transpirando o liberando energía, pero la materia dentro de este elemento u objeto de estudio es básicamente la misma. Básicamente lo que estamos intercambiando en este caso es energía o calor, ¿verdad? Y un sistema abierto, básicamente, la diferencia que tenemos con lo anterior es que en este sí la materia puede agregarse o quitarse de cada uno de estos lugares, y siempre vamos a tener un intercambio de calor para estos elementos. Por ejemplo, un ejemplo de estos sistemas abiertos es, por ejemplo, un huracán, en donde lo que alimenta, por ejemplo, un huracán es agua caliente. Y básicamente lo que se está haciendo es absorbiendo el agua que está en los océanos y extrayendo esto. Entonces, en función de esto, hay un cambio de materia para cada uno de estos lugares. Y al haber un cambio de la materia de estos elementos, de afuera hacia adentro, o ya sea entrando o saliendo, entonces básicamente es un sistema abierto lo que tenemos presente en cada uno de estos objetos. Entonces, resumiendo esto, como los mecanismos de red alimentación, vamos a decir que va a tener una realimentación positiva si se tiende a mantener la energía del sistema o su masa,
y que vamos a tener una realimentación negativa, básicamente si esto está variando. Es decir, si se tiende a reducir ya sea la masa o la cantidad de calor que este sistema posee. No sé si tienen alguna duda, consulta hasta acá. Si no tienen dudas o consultas, entonces lo que les dije al principio, entren y observen las actividades que tienen en su campus, váyanlas resolviendo. Por ejemplo, las primeras vencen el 30 de septiembre, entonces tienen buen tiempo para irlas resolviendo a detalle. Sí, José. Buenas noches, Lee. Solo una consulta. Sí. Esta presentación nos la va a compartir, ¿verdad? Sí. Ah, ok, perfecto. Muy amable, gracias. Cheque. Si no hay más dudas de consultas, entonces esto sería todo. Y nos miramos el próximo miércoles, entonces, por, por una sesión más de en Teams. Pasen buena noche. Listo, Lee. Buenas noches, gracias. Saludos.